Muy buenos días preciosos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Turbaco, Bolívar. Tenemos una ruta muy especial con la Palomita. Vamos a ir primeramente a tanquear y después de ahí vamos a arrancar hacia Barranquilla. Tengo que comentarles algo, un episodio un poco bochornoso que me tocó vivir. La primera vez que yo me siento tan asediada, como tan acosada por un hombre. Se los voy a comentar cuando ya tanqueemos la Paloma y pueda estacionarme un poquito a las afueras. Estamos casi como a 7 kilómetros de Cartagena de Indias, ya lo fuimos a visitar. No vamos a entrar a Cartagena de Indias con la Paloma, nos esperan más o menos 125 kilómetros para llegar hasta Barranquilla. Llegamos a tanquear la Paloma, vamos a descargar la Paloma. Ahí por todo serían 20, ¿cierto? Sí. Resulta y acontece que en los motoviajes uno siempre trata de tener algunos contactos para llegar a ciertos lugares, y muchos de esos lugares te ayudan en temas de alojamiento, de comida, y haces hasta amigos. Toda mi ruta hasta aquí, hasta Turbaco, la he hecho llegando donde familiares, amigos, pero esta vez que llegué aquí a Turbaco, precisamente llegué a la casa de una persona que no conocía, sino que me la habían recomendado otro motoviajero. Yo llegué normal, tranquila, ese día me habían dicho que iba a tener un apartamento pues para mí sola, por eso acepté quedarme ahí. Resulta y acontece que el dueño del apartamento llegó al día siguiente. Yo he sido una mujer muy atenta, siempre he sido muy servicial, así que obviamente por ser él el dueño del apartamento, yo decidí ser amable con él, y cuando yo hacía mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, lo invitaba a cenar. Yo tengo una forma de ser muy cariñosa, preciosos, pero eso no significa que yo le esté coqueteando a la gente. Es mi forma de ser, yo soy así, que le digo, bueno mi amor, bueno mi vida, bueno mi rey. Son expresiones que yo utilizo de cariño, pero eso no significa que yo tenga un gusto, algo sexual hacia esa persona. Fui muy amable, muy atenta con esa persona porque me dejó quedar en su apartamento, y esta persona ese primer día se portó súper bien, me llevó a conocer Cartagena, que fue todo lo que ustedes vieron. Me invitó a un cóctel, se lo acepté porque estábamos en la caminada, y bueno, todo estaba súper bien, preciosos. Y resulta que acontece que al día siguiente él me dice que se va a ir. Bueno, como él se va, entonces me va a quedar otra noche en el apartamento para seguir editando los videos. Esta persona no se va, esta persona se queda en el apartamento porque igual es el apartamento de él, y me invita a que vayamos a conocer Playa Blanca, que fueron videos que ustedes también vieron, que yo los grabé con mucho amor y mucho cariño, porque ahí todavía no había pasado nada. Cuando ya fuimos a Playa Blanca, ¿qué tales? Llegamos a la casa y ahí empezó el asedio. Lo que yo les estoy diciendo desde el principio. Esa persona pensó que por llevarme a conocer ciertos lugares, pensó que porque soy muy cariñosa, muy atenta, muy amable, pensó que seguramente yo era una chica fácil o una chica que presta servicios sexuales, y el hombre trató de hacérmelo insinuar. Sí, yo me sentí muy mal porque pues ya era muy tarde a esa hora para irme de ese lugar. Mi Paloma estaba en un parqueadero y todas mis cosas estaban ahí en esa casa, entonces yo no me podía ir de ese lugar así como así. Cuando yo estaba empacando la maleta, yo sentía la mirada de esa persona, como que me observaba, como que me morboseaba, no sé, me sentía muy mal. Ya cuando nos fuimos a acostar, imagínense, tuve que decirle a un amigo que me llamara, que se hiciera pasar como mi pareja, como mi novio, para que este señor escuchara que yo tenía pareja, que a mí no me interesaba nadie más. Y resulta y acontece que este personaje no le importó. Cuando ya colgué la llamada, yo me fui a acostar a dormir porque él durmió como en una habitación y yo dormí en la sala. Cuando ya me fui a acostar a dormir, resulta y acontece, el señor apenas vio que yo colgué la llamada con mi aparente novio, que me sentó ahí al lado donde yo estaba durmiendo, y me dijo, sin pelos en la lengua, me dijo, Andrea, ¿le puedo decir algo? Y yo le dije, sí, dígame, sí señor. Dijo, Andrea, ¿será que yo puedo dormir con usted? ¿Cómo me dice esto si sabe que yo estaba hablando con mi novio, pues? O yo no sé con qué tipo de mujeres él se relaciona, aún sabiendo que él tiene mujer y que tiene hijos. No sé, pero ¿por qué me propone ese tipo de cosas? Si yo no le di pie para que él pensara ese tipo de cosas. Y pues de una vez ahí yo lo paré, le dije, hey, mira, si usted malinterpretó mi manera de ser, mis atenciones, está muy equivocado. Entonces él me dijo, no, tranquila, no vayas a pensar que te estoy cobrando, que te estoy, o porque te llevé por allá. Yo le dije, bueno, lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo, pareciera que sí. Parce, de ahí en adelante,
esa noche fue eterna para mí. Me metí en unas películas, sentí la inseguridad más severa que haya sentido en toda mi vida, porque yo estaba sola con esa persona en ese apartamento y por mi cabeza se me pasaban cualquiera de las locuras que ustedes se puedan imaginar. Lo peor que una mujer pueda sentir de miedo, de muchas cosas que le pueden pasar a uno y que pueden hacer con uno, eso lo sentí. Yo no hallaba la hora de que amaneciera hoy para poder viajar con la moto. Deseaba irme de esa casa definitivamente, que a pesar de que los primeros días que estuve ahí fue especial, fue muy bacano, fue muy chévere porque conocí, disfruté, y el último día estuvo muy mal. Bueno, precioso, ya nos vemos las caras para terminar de comentarles el inconveniente que tuve en Turbaco. La verdad que mi intención no es acusar a nadie, más bien es una lección para aprender que uno no debe de ser tan amable con todas las personas. En este mundo hay personas que te dan algo, pero siempre están esperando algo a cambio. Y no está mal pedir algo a cambio, lo que está mal es con qué intenciones lo quieres hacer. Precioso, se los juro que yo no pude dormir. Anoche no pude dormir, anoche fue una noche muy tremenda, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pensaba por mi vida, me sentía insegura como mujer, estaba en un lugar al que no conocía a la persona con la que me estaba quedando. Todo mi viaje hasta Turbaco, de ahí para atrás, desde que salí de Medellín, siempre llegué donde un familiar o donde un conocido y eso me alivianó bastante el viaje. Uno a veces acepta este tipo de cosas por ahorrar un poquito, ¿sí? Ahorrar en el sentido de que uno se queda en esos lugares y de alguna manera ahorra en el hospedaje. Pero hay que decir, uno ahorra en el hospedaje si está con una zozobra, ¿sí? Una inseguridad, y más yo que soy mujer, con una persona que no conocía. Esto solamente me cae de lección para tener que evitar eso, para tampoco estar aceptando invitaciones. Desafortunadamente la felicidad no es completa, ya les comenté el porqué. Y bueno, de aquí en adelante hasta La Guajira, lo que me quede el resto de este viaje con la Paloma, tendré que ser mucho más prevenida y tener que evitar este tipo de cosas, de personas que me recomienden de ir a ciertos lugares, personas que no conozca, mejor abstenerme y tratar de hacer la ruta lo más rápido posible, porque eso en términos de dinero es bastante pesado, o sea, hay que pagar mucho hotel y mucha comida. Entonces seguiremos el viaje hasta Barranquilla, preciosos. Bueno, Dios me libró, me guardó, me protegió. Yo espero no volverme a sentir así, insegura. Y vamos a seguir dándole, porque estamos bien lejos como para arrepentirnos o para tener que devolvernos. Pocos momentos han marcado mi vida que me hayan tocado sentimentalmente el alma. Uno de ellos fue cuando mi papá se murió, que me dio muy duro. Y la otra es este momento. Todo el viaje he tenido un taco en la garganta. Y preciosos, me sentí vulnerable, me sentí frágil como mujer, de ver que mi vida se pudo haber acabado en un instante, en un momento. Me sentía encarcelada en un apartamento en el que pensaba mil cosas, todas malas, desde una violación hasta que me mataron, hasta que me escuartaron. Con tantos feminicidios que han habido en este país, yo no quería ser una más de esas cifras. Sentirme así, comentárselos a ustedes en redes sociales abiertamente, decirles mis miedos, es una de las cosas que alivian un poco eso que sentí ayer. Ayer me sentí muy mal, me sentí sola, me sentí frágil y vulnerable como mujer, de saber que me pudo haber pasado cosas muy feas y que estaba lejos de mi familia, y lo único que no quería era que mi familia recibiera noticias malas de mí. Soy consciente de los peligros que puede generar viajar sola en motocicleta, y más como mujer. Por eso siempre trato de llegar donde familiares o conocidos. Y cuando no es así, trato de, con mis recursos, trato de llegar a hoteles. Hace 2 días que llegué a Turbaco, decidí aceptar ese apartamento porque se suponía, entre comillas, que yo iba a estar sola ahí. Y siempre he tenido un corazón noble, un corazón de esos corazones que creen que todas las personas son buena gente. Y no tenía esa malicia en mi mente y en mi corazón de creer que alguien me pudiera hacer daño, de que alguien se pudiera aprovechar de mí. Pero desde hoy me doy cuenta que cualquier persona que se me acerque a mi vida puede tener un porcentaje de querer hacerme daño, de querer lastimarme. Y eso me hace reevaluar muchísimo este viaje.
me hace pensar muchísimo si verdaderamente vale la pena seguir, por ejemplo, ahorita hacia La Guajira, que es una zona demasiado peligrosa, muy solitaria, roban demasiado, y me hace también reevaluarme si realmente es lo que quiero, porque todo mi viaje ha estado lleno de lindas experiencias y este ha sido una de las que más me ha tocado, precioso, y de las que mayor miedo he sentido. Pero ustedes no se pueden imaginar la zozobra que me dio tener que dormir con mi navajita, tener que dormir con ella, de saber que de pronto esta persona se podía aprovechar de mí, que quizás en el forcejeo, en la golpeada, qué sé yo, pudo, quién sabe, hasta matar a uno. Realmente yo por acá sola en un apartamento con un man que ni conozco, ¿por qué no me fui? ¿Por qué me quedé creyendo que todas las personas son súper buena gente? Y al principio se portó bien y ya después que me salga con ese tipo de cosas que aunque ustedes digan y piensen que simplemente fue una frase o algo que me dijo él, es el miedo que te inflige, el miedo que te da de saber que esa persona se puede aprovechar de ti. Voy con miedo, muy cerca de La Guajira, estoy a 2 departamentos de llegar a La Guajira. Trataré de llegar a Barranquilla, que ya voy en medio de la ruta, entonces trataré de llegar a Barranquilla, quizás allá con calma tomaré decisiones. Necesitaba desahogarlo, necesitaba contarlo, necesitaba llorarlo y traía un revoltijo en mi barriga. Estamos en un municipio que se llama Luruaco. No sé si ahora que veníamos entrando a este pueblo hay una laguna grandísima. No sé si de pronto sea algún embalse o si es una laguna natural, pero se miraba muy bonita, muy hermosa. ¿Saben qué les iba a comentar, preciosos? Creo que hay formas para uno poder desahogar la angustia, el dolor, la tristeza. Una de las maneras más efectivas que siempre ha tenido mi ser es poder desahogarme cuando lloro. Entonces cuando yo lloro siento que destapo mi pecho, destapo mi mente, mi garganta. Después de la tormenta viene la calma. De todo se aprende. Algo nos está enseñando el universo para que dejemos o para que aprendamos. Estoy viajando casi que a mediodía y aquí el tráfico de camiones de carga pesada y grande es bastante fuerte. Muchas tractomulas con contenedores. O sea, el sueño tan berraco que tengo. El día de hoy voy a almorzar un banano, galletas y agua. Bueno, aquí es donde tengo que desviarme a mano derecha. Esta entrada, como no tenía el GPS, no la había mirado. Por acá me acorta muchísimo más la vía. Ahora sí, preciosos, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a un nuevo departamento. Bienvenidos a Atlántico. Este es el 10º de nuestro proyecto Centauris con la Paloma. Esto se llama Isabel López. ¿Quién se lo habrán puesto? No sé. Yo diría que esto es como un centro poblado, no es muy grande. El mapa me lo muestra como no tan grande. ¿Quién habrá sido esa bichota por la cual le pusieron nombre a este lugar? ¿Será que fue la primera habitante? No sé. ¿O qué tal la primera alcaldesa? También podría ser. Lo cierto es que ya entramos y ya nos vamos. Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste. Con razón decía que por qué estaba tan solitaria la vía. Ahora entiendo por qué, mi amor. Con esto roto y esta huecamenta que mami. Ustedes saben que a mí me gusta pueblear. Bueno, preciosos, entré a este pueblito porque este pueblito es conocido como el pueblo pesebre de Colombia. Y esos ramilletotes de mango. Debido, primeramente, a que algunas de sus casas están coloridas, pintadas muy bonitas, así, vea, con dibujitos muy lindos. Vamos a ver si logro subir acá la parte de arriba. Mira, las casas tienen muchos dibujos así como en las paredes. Y otra de las cosas es la topografía. La gente ha hecho sus casas encima de rocas, como las construyeron sus casas. Y segundo, porque hay muchas casitas que están pintadas, sus techos, y eso es lo que lo hace un pueblito como un pesebre. Nosotros vamos a seguir la ruta, mi amor. Mira, este me pareció lindo. Ingenuidad no era que yo te amaré, que te diera mi vida sin medida. Ingenuidad era que tú pensabas. Bueno, les cuento que acabamos de llegar a Baranoa, señores. Voy a ver si logro llegar a la iglesia. Siempre me gusta ir como al parque porque ahí está la iglesia icónica, la iglesia bonita de cada lugar. Ahí al fondo está la iglesia de Baranoas y este municipio es conocido como el corazón alegre del Atlántico. Este municipio está como en el centro
del departamento Atlántico. No sé por qué razón le habrán puesto como el pueblo alegre del Atlántico. Lo que sí es cierto es que es un municipio muy central y lo otro que tiene está muy cerca del área metropolitana de Barranquilla. Por fin llegamos a Barranquilla, mi gente. Voy en busca del lugar en el que me voy a quedar. La flaca fue la que me buscó el hospedaje. Ella siempre me soluciona ese tipo de cosas mientras yo voy viajando. Así que ella alquiló un hospedaje por acá. Yo lo único que sé es que quiero descansar porque anoche no dormí casi nada. Feliz de estar en una ciudad más, feliz de entrar a Barranquilla. Tenemos callecitas como estas. Obviamente no estoy en la zona pupi pues de Barranquilla ni nada. Estoy por acá en un barrio muy noble, muy humilde, razón por la cual las vías están así. Estaban las tierras de Shakira, las tierras de Sofía Vergara. Preciosos, es mi primera vez en Barranquilla, mi amor. Qué rico estar en una nueva ciudad. Qué rico es conocer la capital del Atlántico. Nosotras con las palomas tenemos muchas primeras veces. Muy buenos días, preciosos. ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí con un calurazo y acá tengo el ventilador a toda máquina, mi amor. Vamos a ver cómo amaneció la paloma. Dejé la paloma acá a la entrada. Aquí está la perrita Canela. Hola Canela, ¿me das permiso? Gracias. Y aquí está la paloma, que anoche se quedó acá afuerita. Bueno, ustedes ya saben que estamos en Barranquilla. Ya se nota en mi cara porque tengo bastante calor. Estoy muy acicalada, como quien dice. Pero no acicalada en el otro sentido, no, acicalada del calor. Y eso que son como las 9 de la mañana y está haciendo ya calurazo. Yo decía que porque los costeños hablan tanto del palo de mango. Y resulta que es que el palo de mango usted lo ve por todo lado, en los patios, en las calles, por todo lado lo ve. Imagínate, acá donde me estoy quedando en este hospedaje, tienen también sus palos de mango, vea. Mire estos ramilletes de mango. Y este mango, este es mango dulce, se le conoce así porque es dulcecito, no tiene tanto afrecho. Afrecho se le conoce como esas venitas al mango que a veces se le mete a uno en los dientes. Estos no, estos manguitos son deliciosos y son muy dulces. Entonces, como hay tanto mango, aquí los señores de la casa, ellos recogen los mangos acá, vean. Aquí ya tienen todos los mangos. Esto huele delicioso. Y quiero ir a visitar el monumento que le hicieron recientemente a Shakira, que vamos a conocer un poquito de la ciudad antes de irnos, porque eso sí, aquí en Barranquilla no me va a quedar mucho tiempo. Realmente donde me va a quedar más tiempo es en Santa Marta. Voy a aprovechar al máximo el día de hoy. He visto los aguaceros aquí tan berracos que han hecho. Ayer, por ejemplo, que me quedé, parce, qué aguacerote tan berraco. Esto ya hace parte como del malecón, toda esta partecita de acá. Y allá al fondo está el río Magdalena, inmenso. Acabamos de llegar, señores, al monumento de Shakira. Ave María, mi amor, qué barranquillera más linda. El monumento de la Shaki, ve. La gente hace aquí la fila pues para tomarse la fotico de la Shaki. Mira, en Barranquilla se baila así. Bueno, ustedes ahí donde ven esa escultura de la Shaki, mide más o menos 6,5 metros de altura. Pero bueno, les quiero mostrar el río Magdalena. Ese es el hermoso río de Colombia, el más importante, el primero. Y ya por fin podemos decir que no nos vamos a encontrar más el río en esta ruta. Ya desemboca aquí en Barranquilla. Hubiera sido muy chévere poder ir hasta la desembocadura, pero está un poquito retirado de aquí. Aquí desembocan ríos muy importantes como el Cauca. Le estoy corriendo a ese aguacero que ven allá. Me tomo la foto con la Shaki. Eso sí, hay mucha gente ahí, así que van a quedar personas en mi foto, pero luego con edición trato de quitarlas. Ahora sí, preciosos, puedo decirles que nos vamos oficialmente de Barranquilla. Ya visitamos a la Shakira y al río Magdalena. Ahora sí nos vamos. Como va a caer mucho aguacero, voy a quitarle la carcasa aquí a Júpiter porque no quiero que se me dañe el micrófono. Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. ¿Sabe qué le iba a compartir? Que cuando pasé a una gasolinera, cuando fui a llenar el tarrito, como que no me querían vender gasolina en el tarro que yo siempre llevo de la Paloma. Entonces el man después me dijo, ay, le voy a hacer el favor. Y yo, ¿cómo así que el favor si le voy a pagar? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que nosotros no podemos llenar tarros que no sea el tanque de la gasolina de la moto, no podemos llenar, tiene que ser en un carro que usted venga con el tarro y lo pueda llevar. Yo le pues la primera vez que me dicen eso porque yo siempre iba a las gasolineras y nunca me ponen problema ni nada. Entonces me pareció como un poco mala leche el pelado. Por lo menos ahí llevo gasolina de la Paloma y
De pronto también debe ser el hambre que tengo que me tiene así como con ese malestar. Bueno, acá tenemos el mar Caribe, preciosos. La gente ofreciéndome pescado, vea. Súper peligrosa esta vía. Aquí la gente, las tractomulas andan a todas. Cuento que estoy en Tasajeras, creo que esto es un corregimiento, Pueblo Nuevo, y Tasajeras es muy conocido porque en 2020 hubo un accidente con un carro tanque, muchas personas se quemaron, ese carro llevaba pues mucha gasolina, ¿no? Entonces las personas se fueron allá a llevarse los carros de gasolina y una persona trató de llevarse la batería de ese carro tanque y ahí fue donde se generó la explosión. Y como mucha gente estaba al pie del carro tanque, pues ya desen cuenta ustedes todo el desenlace de lo que pasó ahí. Bueno, ya estamos en Ciénaga, preciosos. Vamos a tratar de ir hasta la parte céntrica. Este municipio merece y vale la pena contar la historia que pasó aquí hace más de 95 años, diría yo que un poquito más. Bueno, estamos ya como en la parte céntrica, histórica de Ciénaga, que es esta acá. Bueno, preciosos, la historia cuenta que más o menos en 1870 empieza todo el tema de la bonanza con la producción de banano. Aquí habían algunos productores que cosechaban banano, pero no era lo suficiente como para exportarlo. A Ciénaga llega una empresa norteamericana quien se encarga de cosechar muchas hectáreas de banano, y razón por la cual hace que muchas personas, tanto de Barranquilla como de Santa Marta, lleguen a esta zona, a este municipio, a buscar trabajo, ¿sí? Porque esa empresa estaba solicitando mucha mano de obra. Al principio la empresa no sabía cómo tomar la mano de obra, no sabía si tener los empleados directamente o por contratos de intermediarios, así es como decide dejarle a algunos empresarios colombianos la labor de contratar a los trabajadores, lo que hacía un poco difícil el tema de las condiciones laborales para todas esas personas. Así fue como se empezó más o menos en 1910, 1920 a verse en las complicaciones de las condiciones laborales de muchas personas porque no tenían como las garantías necesarias, y en Colombia tampoco había una normatividad que estableciera como tal ese tipo de trabajo. Y ya para 1928, en diciembre, un grupo de representantes, ellos tenían 9 puntos en sus pliegos de peticiones. El objetivo de ellos era que les mejoraran como tal las condiciones laborales y que fuera la empresa quien los contratara a ellos y no fuera un intermediario como lo estaban haciendo. Ahí se generó un problema porque el gerente de esa empresa norteamericana no quiso por ninguna razón negociar con ellos, y ahí fue donde toda esta comunidad obrera decide entrar en huelga. El comandante, el general que era de esta zona, si no estoy mal, decide dar la orden de que desalojen. La gente no se quiso ir y ahí fue donde dieron la orden para que prácticamente ejecutaran aquí cientos de trabajadores y obreros. Se dice que los medios de comunicación para ese entonces solamente hablaban de 100, en algunos casos de 50 nada más muertos, pero en realidad fueron entre 1000 y 1500 las personas que mataron en esta zona. La novela de Gabo, de 100 años de soledad, inclusive él dentro de su fantasía también dice que no solamente fueron 1000, sino que fueron más de 20.000, 30.000 muertos. Muchos de esos cuerpos, muchas de esas personas que murieron nunca aparecieron. Dicen que muchos de ellos los enterraron en fosas comunes, otros dicen muchos de ellos los montaron en lancha y los botaron mar adentro. La cuestión fue que en los medios de comunicación nacional solamente dijeron que habían sido unos pocos, cuando en realidad había sido una masacre inclemente de muchos trabajadores. Y tenía que contar esta historia, preciosos. Seguiremos nuestra ruta hasta Santa Marta. Ya estamos cerquita y se avecina un tremendo aguacerón, míralo, por allá viene ya el aguacero que da gusto. Bienvenidos a la ciudad de Santa Marta, la capital del Magdalena, preciosos. Bajo una lluvia ni la más berraca, acá me mojé hasta para dónde más. Pero bueno, ya llegamos a Santa Marta, llegamos bien. Voy a buscar el lugar donde me voy a quedar y nada, nos estaremos viendo los próximos días aquí en Santa Marta. Creo que lo que más me interesaba era llegar aquí a Santa Marta y ya llegué. Seguiremos haciendo recorridos por acá en Santa Marta, ya que me voy a quedar unos días por acá.
tambor, la gaira, la guacharaca, todo eso lo hace sentir a uno en ambiente, le dan ganas de ponerse a bailar. Como están estas calles inundadas, mi amor, inundadas. ¡Ay, hueputa! Y miren el plato que me acaba de llegar, mi amor, una mojarra con limoncito. Ay, se me hizo agua la boca con este limón.